Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre medidas de capacidad. La unidad principal de capacidad es el litro, que abreviamos simplemente con una L. Para medir capacidades grandes lo que hacemos es usar unidades de medida de capacidad mayores al litro, como es el decalitro, el hectolitro y el kilolitro. Si por el contrario lo que queremos es medir capacidades pequeñas, lo que hacemos es utilizar unidades de medida de capacidad inferiores al litro, como son los decilitros, los centilitros y los mililitros. Para pasar de las unidades de medida de capacidad mayores a las menores, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por 10. Es decir, para pasar de kilolitros a hectolitros vamos a multiplicar por 10. Para pasar de hectolitros a decalitros también vamos a multiplicar por 10. De decalitros a litros multiplicamos por 10. De litros a decilitros también multiplicamos por 10. De decilitros a centilitros multiplicamos por 10 y finalmente si queremos pasar centilitros a mililitros también debemos multiplicar por 10. Sin embargo, si lo que queremos es pasar de unidades de medida de capacidad pequeñas a las mayores, la operación va a ser la inversa. Si queremos pasar de mililitros a centilitros, lo que hacemos va a ser dividir entre 10, no multiplicar. Si queremos pasar de centilitros a decilitros, dividimos entre 10. Si queremos pasar de decilitros a litros, dividimos entre 10. Si queremos pasar de litros a decalitros, dividimos entre 10. Si queremos pasar de decalitros a hectolitros, dividimos entre 10. Y si queremos pasar de hectolitros a kilolitros, también dividimos entre 10. Por tanto, para pasar de las unidades mayores a las menores vamos a multiplicar por 10 y para pasar de las unidades menores a las mayores vamos a dividir entre 10. Vamos a practicar con estos ejercicios. Primero de todo tenemos 0,095 decalitros y nos dicen que esta unidad de medida de capacidad lo tenemos que pasar a litros. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ya hemos establecido estos órdenes en estas medidas. Entonces, vemos que para pasar de decalitros a litros, lo que hacemos es multiplicar por 10. Pues multiplicamos 0,095 por 10 y el resultado es un número decimal al que multiplicamos por la unidad seguida de un 0. Esta coma la desplazamos una posición a la derecha. 0,95 litros es el resultado. En el siguiente ejercicio tenemos 3 mililitros que debemos pasar a litros de igual modo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues para pasar de mililitros a litros tenemos que dividir entre 10, el resultado entre 10 y el resultado entre 10. Sin embargo, hay una manera más sencilla de hacerlo. ¿Cómo? Pues dividiendo, en este caso, entre la unidad seguida de ceros. Es decir, 3 mililitros lo vamos a dividir entre la unidad seguida de ceros. ¿Pero de cuántos ceros? Pues de tantos ceros como saltos tengamos que dar, como posiciones nos tengamos que mover a la izquierda. De mililitros a litros, primero tenemos que ir a centilitros, una posición. Después a decilitros, 2 posiciones. Y después a litros, 3 posiciones. Por lo tanto, vamos a dividir entre la unidad seguida de un 0, 2 ceros y 3 ceros. Y el resultado de esta operación, 3 entre 1000, va a ser 0,0003 litros. Ahora, sin embargo, lo que tenemos es una medida de capacidad expresada con 3 unidades diferentes. Tenemos 2 kilolitros, 8 hectolitros y 25 decilitros. Y nos preguntan en el ejercicio que cuántos litros son. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues pasar cada una de estas unidades a litros de manera independiente. Vamos a empezar con los kilolitros. Para pasar de kilolitros a litros, ¿qué es lo que debo hacer? Es una unidad de medida mayor. Voy a pasar a una unidad de medida inferior, por lo tanto tengo que multiplicar 2 por, y sé que voy a tener que multiplicar por la unidad seguida de ceros, pero ¿de cuántos ceros? Pues fijaos, de kilolitros a hectolitros tengo que dar un salto. De hectolitros a decalitros tengo que dar ya el segundo salto. Y de decalitros a litros, 3 saltos. Por lo tanto, voy a multiplicar por la unidad seguida de un 0, 2 ceros y 3 ceros. De 1000, 2 por 1000, 2000
litros. Vamos ahora con los hectolitros. Nos pasa lo mismo que con los kilolitros. Es una unidad mayor, vamos a pasar a una unidad menor, por tanto, vamos a multiplicar por la unidad seguida de ¿cuántos ceros? De hectolitros a litros, primero paso por los decalitros, un salto, y después llego a los litros, dos saltos. Por lo tanto, la unidad seguida de un cero y dos ceros, 8 por 100, 800 litros. Y finalmente, 25 decilitros, lo tengo que pasar a litros, pero ojo, porque es que resulta que los decilitros son inferiores a los litros, por tanto lo que debo hacer es dividir. Dividir entre la unidad seguida de ¿cuántos ceros? Pues de decilitros a litros solo tengo que dar un salto, solo me muevo una posición, por lo tanto, de la unidad seguida de un cero. 25 entre 10, 2,5 litros. Y una vez que ya tengo estos resultados, lo que hago es sumarlos. 2000 más 800 más 2,5. Cuidado porque aquí tenemos un número decimal. Recordad, parte entera siempre con parte entera cuando sumamos decimales y naturales. Parte entera con parte entera, parte decimal con parte decimal. El resultado va a ser 5, 2, 0, 8 y 2. 2802,5. Esto es igual a 2802,5 litros. Fijaos qué sencillo, lo único que he hecho ha sido pasar cada una de estas unidades a litros, teniendo en cuenta este orden en las medidas, que nos lo tenemos que saber y nos lo tenemos que aprender de memoria, porque si no nos vamos a confundir y no sabemos si tenemos que dar un salto, dos saltos, tres saltos, y los resultados van a ser incorrectos. Entonces, una vez que tengo pasada cada unidad a litros, ¿qué hago? Sumarlo. Resultado, 2802,5 litros. ¿Qué pasa si estas unidades de medida no forman parte de un todo, sino que son independientes? Por un lado tenemos 2 kilolitros, por otro lado tenemos 8 hectolitros y por otro lado tenemos 25 decilitros. Y ahora os dicen, ordena estas unidades de medida de capacidad de la mayor a la menor. ¿Qué hacemos? Pues lo que debemos hacer es lo que hemos hecho antes. El primer paso es el mismo, pasarlo todo a la misma unidad de medida. Si os parece, nosotros nos quedamos con litros, porque ya que hemos hecho las operaciones, pues vamos a aprovecharlas. Pero si lo queréis pasar todo a kilolitros, pues lo pasamos todo a kilolitros. Si lo queréis pasar todo a mililitros, todo a mililitros. A la unidad de medida de capacidad que sea más sencilla y la que nos implique hacer un menor número de operaciones o unas operaciones más sencillas. Por tanto, ya lo tenemos aquí todo en litros. Nos fijamos ahora en los resultados, no nos fijamos en los números que nos han dado, en 2, en 8 y en 25. ¿Por qué? Porque si no diríamos que 25 decilitros es el mayor, luego van 8 hectolitros y luego van 2 kilolitros. Y no sabemos si esto es así. Entonces nos fijamos en los resultados. El número mayor es 2000 litros, pero no ponemos 2000 litros, ponemos el número que nos han dado, que son 2 kilolitros. 2 kilolitros va a ser mayor que 800 litros, pero no ponemos 800 litros. ¿Qué ponemos? 8 hectolitros. Mayor que, y me voy a la otra línea de abajo que no me cabe ahí, el más pequeño son 2,5 litros, que es 25 decilitros. Por tanto, cuando queramos ordenar unidades de medida, lo que hacemos es pasarlo todo a la misma unidad. Aquí lo hemos pasado todo a litro. Y comparamos esos resultados, 2000, 800 y 2,5. El mayor que era 2000. No ponemos 2000, ponemos 2 kilolitros, que es lo que se nos ha dado en el ejercicio. Después, 8 hectolitros, que es la medida que se nos daba en el ejercicio. No nos decían 800, nos decían 8 hectolitros. Y por último, 25 decilitros.